Inmigración. Inmigración es la acción y efecto de migrar. Este término hace referencia a las personas que llegan a otro país con el fin de residir en él, generado por motivos políticos, económicos o académicos. Esto genera emociones que uno no puede expresarlos con facilidad. La gente que ha experimentado esto encontró que mediante la expresión artística, como es la música, la poesía, entre otras, pueden, tienen la libertad de expresarse y por eso nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Es la inmigración una fuente de inspiración para, para diferentes expresiones artísticas? Sí, es la verdad. La inmigración es una de las fuentes principales de inspiración por las cuales uno puede expresar y dar a entender lo que más o menos está sintiendo en el momento o las emociones que se generan cuando uno emigra a otro país con diferentes motivos. Ya también puede ser lo que sería por motivos de guerra o conflictos en el mismo país. ¿Por qué son una fuente de inspiración? Son una fuente de inspiración y creación que a través de la música, la poesía y demás formas de expresión artística, uno puede plasmar sus sentimientos, añoranzas y recuerdos sus raíces. Un ejemplo claro que genera emoción sería que genera una emoción en cada uno es la familia y los seres queridos. Es la representación del dolor al dejar a sus seres queridos por un futuro mejor. Un artista que ejemplifica esto sería Pedro Suárez Vértiz con la canción de Cuando pienso en volver. Otro de los sentimientos que genera o transmite una emoción sería el caso de intentar cumplir tus sueños, de conocer otro mundo, otro país, trasladarte, conocer otros continentes, culturizarte. Los sentimientos que uno transmite al recordar su nación, su patria, sus seres queridos, sus raíces, de dónde proviene, sus culturas, sus costumbres, es uno de los son uno de los sentimientos que genera que genera la inmigración. Un ejemplo de estos sentimientos plasmados en una canción es la interpretación del artista Juanes con la canción Fíjate bien. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Yo soy Eduardo Alexander Piscoya Lozano y el tema de mi grupo es lo que es la inmigración. Yo voy a exponer sobre el argumento 2 que vendría a ser, si consideramos que la inmigración es una fuente de inspiración para cualquier medio artístico debido a la información recopilada de las fuentes. Se menciona que los trabajadores nacionales son la mayor cantidad de personas que rechazan a los inmigrantes porque se sienten que perjudican sus ventas, porque los productores nacionales eh, sienten que hay parte de riesgo cuando vienen inmigrantes que vienen a ser trabajadores que puedan cobrar un sueldo menor y ofrezcan lo que es la mano de obra barata. Eh, También la mayor parte de los inmigrantes son ilegales, no tienen los mismos beneficios que los trabajadores nacionales. Por ello, a veces, algunos casos suelen ser explotados y sus salarios son menores, eh, y no tienen los mismos beneficios que los trabajadores nacionales. Son, a veces, esto conlleva a generar discriminación hacia los inmigrantes, ya sea por sus raíces o ya sea por sus lugares de procedencia, tildándolos algunas veces hasta de delincuentes o criminales, sin saber previamente que ellos han sufrido una serie de riesgos para poder llegar a un país extranjero, a progresar o a solventarse a sí mismos o para poder ayudar a sus familiares que se encuentran en su país de origen y que carecen de divisas para poder mantenerse.
Citando lo que dice Ricardo Arjona en su canción de Mojado, nos explica brevemente las situaciones que tienen que vivir los inmigrantes y cómo nos muestra cómo ellos intentan convivir con personas que los discriminan, que los marginan, que los menosprecian, que los ignoran, que los rechazan y los apartan de la sociedad. También se muestra cómo las autoridades los miran con desprecio, a veces hasta sintiendo asco o desprecio por ellos. Por eso, debemos cambiar nuestra manera de pensar de los inmigrantes, ya que no sabemos todo por lo que han tenido que pasar para poder llegar a un país ajeno al suyo que no les toma la misma prioridad como en su país. Asimismo podremos seguir combatiendo con la discriminación, con el bullying, con el racismo, etcétera, que tanto odio generan en las personas y a veces hasta convirtiéndolos en inhumanos, por así decirlo. Últimamente en el Perú están habiendo una serie de casos de la llegada masiva de los inmigrantes venezolanos que son por X motivos, por la mala economía que están sucediendo, por la inflación y también por diversos casos que los obligan a esas personas que se retiren de su país y que por fuerzas mayores de repente no tienen los mismos recursos, no tienen dinero, el Estado no les paga debidamente lo que es y hay mucha corrupción y por eso el presidente no se preocupa. Por eso damos la conclusión que ya se les he mencionado. Bueno, eso sería todo en mi argumento. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento, soy Luciana Tipartí, a continuación daré a conocer el argumento número 3. Los inmigrantes, como todos sabemos, son personas que emergen de sus tierras o países para poder ser incluidos en otro país, continente, país vecino, país lejano, etc. Y ellos tienen un propósito, acudir a nuevas oportunidades, ya sean personales, empresariales, etc. Ahora pondré a flote el caso que actualmente está aconteciendo, que es el caso de los inmigrantes venezolanos en nuestro país. Muchos de ellos tienen exuberantes oficios, como por ejemplo médicos, veterinarios, bomberos, barberos, taxistas, etc. Incluyendo músico. Entonces los venezolanos podrían influenciar y aportar un poco de su conocimiento, ya que, como se sabe, ellos son extranjeros y cada país tiene sus propias reglas, costumbres, ideologías, religión, etc. En este caso, ellos tienen un tipo diferente de música. Por ejemplo, como se sabe, Venezuela es más o menos del Caribe, tiene música media tropical, y podríamos rescatar de la cultura venezolana y poder combinarla con la nuestra y así poder crear un género nuevo, ya sea con la ayuda de los instrumentos de allá, que como se sabe que son el arpa llanera, la maraca, el cuatro, entre otros. Entonces, en conclusión, podríamos afirmar de que sí, los inmigrantes influyen mucho en nuestra nación, ya que al momento de que los inmigrantes van a un país, dejan un poco de su identidad y nos hacen crecer y enriquecernos un poco más. Gracias. En conclusión, podemos decir que a partir de la discriminación hacia los inmigrantes se pueden crear canciones, poemas, películas, entre otras. Uno de los grandes ejemplos es el que ha mencionado mi compañero anteriormente, que es el de Pedro Suárez Vértiz con la canción Cuando piensas en volver. Con esta canción quiso expresar todo el sentimiento que tenía dentro, como es la empatía y todo lo que se siente por un inmigrante. Pero en conclusión, mis compañeros y yo queremos decir que la discriminación hacia los inmigrantes no es un tema que se debe tomar a la ligera, sino que se debe tomar con responsabilidad y no tomarlo a la burla, ya que hay bastantes inmigrantes que llegan a un país con bastantes expectativas y esperanzas, y la mayoría de ese país les empiezan a discriminar, les empiezan a hacer bullying,
a decirles insultos, como es el caso que estamos pasando hoy en día con los venezolanos, que han venido una gran cantidad hacia Perú, y la mayoría de los peruanos está reaccionando de manera negativa, rechazándolos, discriminándolos y hasta a veces tirándoles cosas en las calles, ¿no? Y esto no es un tema que debe tomarse a la ligera, ya que las personas deben cambiar, ya que poco a poco nos estamos volviendo inhumanos y sin sentimientos. Gracias.